columna y baluarte de la verdad, edificando con sana doctrina a la Iglesia de Cristo. Yo canto muy feo, pero qué grandes riquezas nos otorgó. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Un hombre una vez dijo que no hay nada que el hombre haga en esta vida que no sea por deleitarse. Inclusive el que se quita la vida lo hace con ese fin, tener placer. Y yo sé que muchos de vosotros no venís con la mayor motivación, el mayor anhelo. Y yo entiendo que eso tiene mucho que ver por el hecho de que aún no os deleitáis en Cristo. Pero nuestra oración es que podáis disfrutar del deleite que solamente en Él hay. Y eso es lo que deseamos. La mayor meta nuestra es deleitarnos en Él, en Cristo Jesús. Y es una lucha de todos nosotros, porque inclusive los que aquí nos presentamos también somos tentados por el mundo. Nos seduce, nos muestra una gloria vana y pasajera, que muchas veces si no estamos fieles y firmes, renovándonos a la luz de la gloria de Cristo en su palabra, podemos ser distraídos. Pero Cristo Jesús es plenitud de gozo. No hay mayor deleite que Él. Y ese es nuestro deseo, que ustedes a través de Cristo Jesús puedan deleitarse plenamente en Él. Para que sea Jesús y solo Jesús la motivación por las cuales venís aquí, chicos. Solo Cristo sea la motivación que los haga venir cada día más a Él. Comer un poco más de Él, deleitarse un poco más de Él, vivir más en Él. Ese es lo que nos hace venir a nosotros aquí. Gracias, hermano. Eso es lo que hace que nosotros estemos aquí. Es un deleite. Pero sé que esa obra la hará el Señor en vuestros corazones a través de la exposición de la palabra de Dios. Y eso es lo que hoy hemos venido a hacer, ¿no? Venimos a deleitarnos en su palabra. Y hoy quiero traer un mensaje, ¿no?, que he titulado 5 razones por las que predicar el Evangelio. 5 razones por las que predicar el Evangelio. Y tiene que ver un poco con lo que ya he mencionado. Tiene que ver con el hecho de que mi deseo a través de la exposición de este mensaje es que Dios me pueda dar la gracia de poder explicarlo de tal manera de que ustedes puedan ver la importancia, la centralidad, la necesidad de poder amar, atesorar, apreciar el Evangelio en vuestros corazones de manera tal que viváis vidas centradas en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a estar meditando en Romanos capítulo 1, versículos del 15 al 23. Romanos capítulo 1, versículos del 15 al 23. Tal como nuestro hermano John Jairo ya leyó los versículos. ¿Sí? Pero quiero, a modo de introducción, decir un par de cosillas para que podamos nosotros ubicarnos y así poder dar entrada al desarrollo de cada uno de estos puntos. 5 motivos o 5 razones por las cuales predicar el Evangelio. ¿No? Pablo es el autor de la carta a los Romanos, y Pablo entendía en su corazón la necesidad y lo fundamental que es el Evangelio en la vida del creyente. El Evangelio no es solamente un mensaje para el que está perdido y muerto en sus delitos y pecados. El Evangelio es un mensaje en el cual la iglesia vive, se sostiene, camina, anda y continuamente volvemos y vamos a seguir volviendo al Evangelio. Pablo sabía eso y de tal manera lo sabía que en uno de los versículos, el versículo 15, él dice que así que por mi parte ansioso estoy de anunciar el Evangelio. ¿Cómo estaba él? Ansioso. ¿Alguna vez habéis estado ansiosos? ¿Verdad que cuando os gusta una chica, jóvenes, os ponéis ansiosos de verla al día siguiente? ¿Verdad que sí? No mintáis. O sea, a mí también me pasó. ¿Verdad que os ponéis con deseos, preparáis, sudáis, deseáis ver a esa persona? ¿Verdad que sí? Bueno, ese sentir era el que Pablo tenía en su corazón. Era el impulso que a él lo estaba moviendo. Él deseaba muchísimo visitar a los hermanos en Roma.
Su deseo era predicar y anunciar a los romanos el mensaje del evangelio. Y él mismo lo dice, de anunciar el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Ansioso estoy, deseo hacer esto, deseo visitaros para anunciar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué pasa? Pablo se vio impedido de muchas formas de poder ir a Roma. No lo pudo hacer. Lo intentó muchas veces, pero se vio impedido. Inclusive creo que él menciona que fue producto de impedimentos de Satanás, de que él no pudiera visitar a Roma. Esos impedimentos, Dios lo usó en su soberanía. ¿Para qué? Para que Pablo pudiera escribir la carta que ahora tenemos a los romanos. Considerada la carta más increíble, la carta magna del Nuevo Testamento, considerada como la joya del Nuevo Testamento, es Romanos. Es una carta fundamental para la vida del creyente. Es una carta increíble, preciosa. Y Pablo dedica unos capítulos enteros a hacer una cosa, a definir el evangelio y sus implicaciones en la vida del creyente. Las ansias que él tenía de predicar allí en Roma no las pudo hacer. ¿Qué hizo? Esas ansias las vino y las expresó en escribir, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, esta carta. Miren, es tan increíble esta carta que impactó la vida de muchas personas que a lo mejor vosotros no conocéis. A muchísimas. Pero fueron personas tan importantes para la historia de la iglesia que, por decirlo de alguna manera, la iglesia es lo que es y está donde está porque Dios usó el poder de su evangelio en la carta a los romanos para impactar vidas de personas que luego han impactado la vida de vosotros y vosotros ni os dais de cuenta. Ni lo sabéis. Por ejemplo, Martín Lutero. ¿Alguna vez habéis escuchado de este hombre? ¿Sí? Algo, ¿no? Al menos, ¿no? Y los que no, yo les entiendo que no lo hayan escuchado, porque estamos hablando de un hombre de hace más de 500 años atrás. Y es difícil en nuestro tiempo conocer historia. Pero Martín Lutero era un monje común y corriente. Era una persona que se había dedicado a servir en la Iglesia Católica Romana. Pero este hombre, un día, leyendo la carta a los romanos, fue impactado por uno de los versículos que vamos a tratar. Y Dios, luego de salvarlo, abrió sus ojos. Dios le hizo ver que la Iglesia Católica no estaba sirviendo ni obrando de la manera que dice la Escritura, y usó a ese hombre, ¿para qué? Para que se diera lo que ahora conocemos históricamente como la Reforma. Y de eso es que nosotros ahora estamos en donde estamos. Por esa reforma tenemos la Biblia como la tienes. Por esa reforma la iglesia disfruta de la libertad que tiene. Entonces es una carta muy importante. Pero otra persona que impactó también la carta a los romanos es otro que a lo mejor entenderé que no lo conozcáis, se llama Juan Calvino. Juan Calvino es considerado el teólogo más importante de la historia de la iglesia. Es uno de los hombres que Dios usó de una manera increíble para desarrollar la teología, la doctrina, los fundamentos que tú y yo ahora tenemos en la Escritura. Él los desarrolló de una manera que nosotros ahora usamos. Fue un hombre de Dios. Y mira lo que dice este hombre, Juan Calvino. Dice, uno de los teólogos más importantes de la historia, que es él, dijo lo siguiente: cuando alguien entiende esta epístola, tiene un pasaje abierto para el entendimiento de toda la Escritura. Miren la importancia, chicos. Cuando alguien entiende esta epístola, la carta a los romanos, tiene un pasaje abierto para el entendimiento de toda la Escritura. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quieres entender sinceramente mejor la Biblia? Pues entonces estudia, lee y medita en la carta a los romanos. Cada pasaje que tú leas allí es una puerta abierta para que cuando vayas a leer el Antiguo Testamento, por ejemplo, lo puedas entender de una forma mejor. ¿Verdad que cuesta leer a veces el Antiguo Testamento? Sean sinceros, cuesta. A veces ni lo entendéis. Yo sé que a veces lo intentáis y lo dejáis. Lo entiendo. Toma su tiempo. Pero si sinceramente quieres conocer los tesoros de Dios para todos nosotros los creyentes en el Antiguo Testamento, léete la carta a los romanos y entenderás un pasaje que te abrirá las puertas para el entendimiento de toda la Escritura.
Entonces, estamos ante una carta importante. Y es importante, ¿por qué? Porque la centralidad de la carta a los romanos habla del evangelio. Y chicos, no hay mensaje más fundamental, importante. No hay otro, sino el evangelio. Y es precisamente el evangelio lo que necesitáis escuchar, conocer, profundizar, entender, atesorar. ¿Para qué? Para que verdaderamente sepáis lo que es vivir. Para que verdaderamente sepáis lo que es la vida. El evangelio es el mensaje central de toda la Biblia. La Biblia te enseñará de muchas cosas, pero la Biblia fue inspirada por Dios para desarrollar un único mensaje central, el mensaje del evangelio. Y Pablo se dedica varios capítulos a exponer, explicar qué es el evangelio. Y es lo que quiero intentar a la luz de estos versículos que hoy nosotros hagamos. Que Dios resalte la gracia, el poder, la belleza del evangelio de tal manera en vuestros corazones que lo atesoréis, os quedéis con él y que a través de las prácticas, a través de las aplicaciones, vosotros viváis acudiendo constantemente al evangelio. Y ya veremos los motivos por los cuales. Esto es a modo de introducción. Así que nos encontramos con Pablo, que dice que tiene muchas ansias de visitar a Roma, no lo pudo hacer y inspirado por el Espíritu Santo, ¿qué hace él? Escribe esta carta para anunciar, predicar y explicar el evangelio. Y quiero comenzar con el versículo 15, ¿no? Que dice: así que por mi parte ansioso estoy de anunciar el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Ansioso estoy de anunciar el evangelio. Vuestra apatía ante el mensaje del evangelio es un mal síntoma de que no estáis bien. Vuestra insensibilidad ante el mensaje del evangelio es un síntoma de que algo no está bien. Vuestro poco ansias, deseos y anhelos de conocer, de entender, de vivir y de predicar, anunciar el mensaje del evangelio es un mal síntoma en el corazón. Miren, chicos, estamos en un mundo que realmente va a mostrar una gloria. Mira, el mundo va a mostrarles a vosotros muchas cosas que vuestro corazón os van a inclinar para buscarlas, para obtenerlas, para desearlas. Son atractivas, lo son. El dinero es atractivo, la gloria es atractiva, lo son. Divertirse es bueno, le agrada, a todos nosotros nos agrada hacer eso, nos encanta hacer eso. Pero, ¿qué pasa? Cobra una alta factura. ¿Qué pasa? No todo lo que hacemos que nos agrada, le agrada a Dios. No todo lo que hacemos que nos produce ansias, le agrada a Dios. Les mencioné al principio, ¿cómo sentís cuando vais a ver a la persona que os agrada? ¿Cómo os ponéis? Os ponéis ansiosos, ¿no? Pero la pregunta es, ¿si agrada al Señor de eso? No se agrada. ¿Por qué menciono esto, chicos? Porque una de las oraciones que debéis de tener en vuestro corazón es esta: ayúdame a tener ansia, deseos, anhelos por tu evangelio, Señor. Ahora no lo aprecio, ahora no lo admiro, pero ayúdame. Saben, chicos, uno de los trabajos de la iglesia es eso: apreciar, admirar y atesorar el mensaje del evangelio. Y algo que estoy seguro vosotros habéis experimentado en otras reuniones de jóvenes es que el evangelio brilló por su ausencia. Pero si algo le pedimos al Señor que nos ayude a nosotros es que cada día que vosotros vengáis para acá, el mismo mensaje sea predicado, anunciado, explicado, expuesto con la misma necesidad y ansias que Pablo tenía en su corazón. Porque solo el mensaje del evangelio os dará vida, salvación. O solo el mensaje del evangelio transforma nuestros corazones. Solo el mensaje del evangelio verdaderamente, chicos, es el poder de Dios, como ya lo veremos más adelante. Entonces Pablo estaba ansioso, deseaba, quería predicar y anunciar el evangelio. Y ahora vamos a tocar 5 razones por las cuales Pablo estaba así. Él las describe, él las dice. Yo estoy muy ansioso.
pero sus ansias tenían un fundamento. Su deseo de predicar el evangelio tenía un fundamento. Y déjenme decirles una cosa, el fundamento no era egoístamente él sentirse realizado ni bien. El fundamento y el deseo de Pablo de ir y predicar y anunciar el evangelio es algo increíble. ¿Por qué? Porque es algo que Pablo sabía, que procuraba el bien de todo aquel que lo escuchaba, de todo aquel que lo creía, de todo aquel que lo definía. A vosotros os va a enseñar el mundo una cosa, chicos. Buscad vuestra felicidad. Viví para vosotros. Viví para los que os asienta bien. Tomen las decisiones de esa manera. Pero el Señor Jesucristo nos dijo una vez algo precioso, algo que verdaderamente es liberador. Jesús dijo que el que quiere ser feliz será el esclavo del otro. Mira, no hay nada más horrible en nuestra sociedad que lo que vemos hoy en día, egoísmo. Pero no hay nada más destructivo para ellos. Mira, yo me sorprendo, pero yo vengo de Venezuela, ¿vale? Y los lujos, la ropa, las comodidades, los teléfonos que vosotros tenéis, la calidad de comida, pero ni cerca está eso, el 90% de venezolanos de disfrutarlo. Pero ni cerca. El transporte público ni se diga. Yo a veces tenía que durar hasta 1 hora y media para trasladarme de un sitio que estaba a 20 minutos a otro. O a veces tenía que irme a pie, caminando y andando desde mi casa hasta el centro de la ciudad para hacer las diligencias. Y ojo, 40 grados centígrados, bien quemando el sol, y había que hacerlo. Muy lejos de eso. Cualquiera que está allá, cualquier venezolano que mira todo lo que vosotros tenéis y disfrutáis ahora, lo que ahora nosotros disfrutamos, diría, si yo tuviera todo eso, ni me quejara. Pero ¿qué es lo que más abunda en nuestra sociedad? Todo el día. Mira, yo voy todos los días en el metro y todos los días quejas, todos los días murmuraciones, todos los días insatisfacción, todos los días. Tienen todo. Le dan la espalda a Dios, rechazan a Dios, abrazan su ateísmo, pero todos los días insatisfechos, murmurando. ¿Cómo está? Bueno, ya sabes. Yo, no sé, le digo, ¿cómo estás? ¿Tú puedes creer que sale un bien de su boca? No, no sale un bien. ¿Por qué? Porque eso es lo que trae vivir egoístamente para nosotros mismos. Miseria, insatisfacción. Fuimos hechos para Dios y nunca estaremos en paz, al menos que estemos en Dios. Pablo por eso tenía tantas ansias, y sus ansias no eran egoístas, no era para promoverse, no era para vanagloriarse, no, era porque el evangelio iba a afectar de una manera poderosa a todo aquel que lo recibiera. Y vamos a ver entonces ahora, a la luz de esto, 5 razones por las cuales él estaba ansioso. La primera, porque el evangelio es el poder de Dios. El evangelio es el poder de Dios. Fíjense que no dice que el evangelio es poder de Dios. No, dice que es el poder de Dios. Porque no hay otro mensaje, no hay otro poder, no hay otra forma, no hay otra manera, sino solo el evangelio. Y es algo increíble, es singular. Todo el poder de Dios a disposición de cada ser humano en el mensaje del evangelio. Fíjense que el evangelio no es, chicos, una mera filosofía humana. El evangelio no es un mensaje que solamente afecta abstractamente la vida de las personas. No es intelectualismo, no es simplemente una filosofía. No, la raíz misma de la definición del evangelio es que es poder de Dios. Poder de Dios. ¿Alguno de vosotros quiso ser como Superman? Spiderman, ¿no? Sinceramente, ¿alguna vez? Miren, yo soñé muchas veces soñé que me lanzaba desde un muro de una pared y que volaba. Y eso se sentía tan súper bien. Yo creo que todos queremos poder, ¿no? De alguna u otra manera, anhelamos eso. El problema es ¿para qué? ¿Con qué razón? ¿Con cuál fin lo queremos? ¿No? ¿Cuál es el propósito por el cual yo quiero poder?
Pues miren, chicos, en el Evangelio el poder del Dios que hizo todas las constelaciones, todos los soles que hay en los universos, todos los planetas, el poder de Dios que gobierna sobre la soberbia del mar, el poder del Dios que habla y hace que caiga la nieve, el poder de Dios que habla y hace que caiga la lluvia, el poder de un Dios que dice que toda la creación reposa en la palma de su mano, el poder del Dios que hizo lo que se ve y lo que no se ve en el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El poder de Dios. Ahora, Pablo dice que el poder del Evangelio es para una cosa, para salvar, para salvar. No es un poder para destruir, es un poder para salvar. Chicos, les hago una pregunta nuevamente. Cuando escuchan la palabra poder, ¿qué se les viene a la mente? ¿Qué pensáis cuando escucháis poder? ¿Vienen cosas buenas a vuestra mente? Sinceramente, rápidamente, ¿viene algo bueno? ¿O pensáis en Putin? ¿O pensáis en algún gobernador así poderoso? ¿O pensáis en caos? ¿Qué pensáis? ¿Verdad que es difícil mezclar la palabra poder y salvación? Aparece como que si no tuviera mucha relación, ¿no? Poder y salvación. ¿Saben por qué, chicos? Porque estamos en un mundo caído. Y cuando nosotros escuchamos poder, lo que nosotros nos viene a nuestra mente es injusticia. Cuando escuchamos la palabra poder, lo terminamos asociando con abuso. Cuando escuchamos la palabra poder, lo terminamos asociando con destrucción. Pero miren, chicos, todo el poder del Dios Todopoderoso para una sola cosa, para salvar. En nuestra sociedad, chicos, en vuestros institutos a vosotros os van a enseñar, por ejemplo, no empoderemos a la mujer. ¿Verdad que sí? La mujer tiene que ser empoderada. Y tú sabes qué es lo que está detrás de esa motivación, ¿no? ¿Cuál es la motivación detrás de esas frases o expresiones? Que la mujer tiene que ser empoderada. ¿Cuál es? ¿Es buena? No. No lo es. El fin en sí mismo que es que la mujer sea poderosa y ya está. El fin en sí mismo. Pero a vosotros, chicos, en vuestros institutos, con vuestros colegas, os van a enseñar una cosa, que el poder se debe usar con un fin, realizarte a ti, satisfacerte a ti, vivir para ti. ¿Por qué creen que cuando un hombre llega a un gobierno, podrá llegar con buenas intenciones, pero cuando le dan poder, ¿por qué creen que esa persona termina usándolo para sus propios fines egoístas? Así somos todos nosotros. Nuestra naturaleza es inclinada de continuo a hacer lo malo, dice la Escritura. Y cuando nosotros vemos poder, nosotros no lo vemos para el bien común. Por lo general lo vemos para nuestros propios y egoístas placeres. Pero miren la belleza de Dios, chicos. Todo su poder lo ha dispuesto para una sola cosa: salvar. Dios es totalmente diferente a nuestra cultura. Dios es totalmente diferente a todo lo que nosotros vemos en este mundo. Él, todo su poder, lo dispone para una cosa: para el bien de su creación. Para el bien de su creación. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, usó poder. Increíble el poder que usó. ¿Y para qué lo hizo? Para el bien de su creación. Cuando Dios envía a sus siervos para que se predique el evangelio, que es poder de Dios, lo hace para el bien de aquel que lo escucha. Salvación. Esa es la gran diferencia de nuestro Dios, amigos. Su poder, que es infinito, nos lo deja a nuestra disposición para que seamos salvados, transformados, redimidos. Ese es el fin mismo del evangelio. La salvación es la mayor necesidad de los hombres, chicos. La salvación es la mayor necesidad de los hombres. ¿Y por qué menciono esto en este punto? Por lo siguiente, chicos. Porque nosotros no queremos hacer de ustedes buenos ciudadanos moralistas. Nosotros no queremos hacer de vosotros que seáis muy majos.
Nosotros no queremos eso de vosotros, porque podéis ser muy majos e ir directamente al infierno siendo muy majos. Y eso no tiene ningún sentido. Nuestro mayor deseo a la hora de predicar el evangelio y el deseo de Dios es que haya salvación. Es que seáis salvos por el poder del único Dios vivo y verdadero. Por el poder del único Dios vivo y verdadero. Imagínense ahora, chicos, lo siguiente. Voy a contarles algo que a lo mejor no, sé que no roza la realidad, pero bueno. Imagínense un hombre que ha naufragado. Este hombre está en alta mar, perdido. Solamente se sostiene con sus manos y con sus pies. En un mar y en un océano insondable. Y ahí está ese hombre luchando por su vida, ¿vale? Pero de repente viene un crucero hermoso, último modelo, bellísimo. Y el crucero está lleno de algarabía, está lleno de fiesta, está lleno de shows, está lleno de teatros, los espectáculos de todo el mundo, los número uno ahí en ese crucero, manjares por doquier. A tal punto es tanto esto que el hombre de repente queda súper maravillado por lo que está viendo, por el crucero que viene y ve, wow, algarabía, fiesta, ve todo ese show, ve los manjares que se están allí comiendo y deleitando. Y este hombre por un momento olvida que está naufragando en alta mar. Y en lugar de pedir que lo saquen de allí del mar y lo pongan en el crucero, este hombre lo único que hace es entretenerse, maravillarse, quedar deslumbrado con todo el show que hay y empieza a pedir también que le den de sus manjares. Uf, dame de esta comida, por favor. Y ahí este hombre ahí chapoteando. Es algo raro y absurdo, ¿verdad?, que alguien haga eso, ¿no? Pero chicos, les voy a ser sincero. Cuando el evangelio es predicado y vuestro deseo no es la salvación, sois peor que esos hombres. Cuando vosotros venís aquí y no veis vuestra necesidad de salvación a la luz del mensaje predicado, sois más insensatos que ese hombre. Vuestro mayor bienestar y vuestra mayor necesidad es ser salvos de la ira venidera. Miren, el evangelio, chicos, no es un mensaje para que os sintáis mejor, no es un mensaje para que os mejore la vida, no es un mensaje para que vosotros tengáis mejores emociones. El evangelio no es predicado ni anunciado en sí mismo para que vosotros pues tengáis un propósito de vida, para que vuestra vida sea mejor. No, el evangelio, la raíz misma y el propósito mismo es para una cosa: salvación. Salvación. Y eso es lo que más necesitáis, ser salvados por el poder del evangelio. Y el evangelio es eso, chicos, poder de Dios. Chicos, yo les quiero decir una cosa. Miren a John Jairo un momento. Mírenlo. Bueno, chicos, eso que ustedes ven ahí, eso no era John Jairo, ¿eh? John Jairo era un bichito, ¿eh? Sí. Es que ustedes creen que nos ven aquí todo y amamos al Señor y ¿qué pensáis? ¿Que nosotros cómo vivíamos antes? ¿Que nacimos en una cuna evangélica? No, John Jairo era un bichito. Mi deseo ahora, chicos, es un momento compartirles un poco del testimonio de John Jairo para que podáis apreciar el poder del evangelio. Porque el evangelio es poder para salvación. Y chicos, a vuestro alrededor, inclusive vuestros propios padres, son testimonios de que el evangelio es poder de Dios. Porque todos los que ahora estamos en Cristo fuimos redimidos de nuestra vana manera de vivir. Eso hace el evangelio. Y miren, un poco. Intenté adoptar algunas prácticas e inclinaciones religiosas. Leía, oraba, tuve pasión por las cosas de Dios. Realmente me gustaba, pero no había frutos dignos de arrepentimiento, pues mi vida era una práctica continua de pecado. Solo que esta vez era suficientemente consciente de lo que hacía hasta el punto de llorar y ni siquiera levantar la cara a Dios. Cuestioné mi salvación y si era realmente hijo de Dios, pues no era capaz de dejar esas prácticas que me hacían sentir tan vil como nunca lo había sentido. Miren otra cosa que menciona. Asistimos durante años a la iglesia y en un día
de culto, sentí el deseo en mi corazón de querer servir a Dios, algo que nunca me imaginé y ni siquiera estaba en mis planes. Decidí pasar al frente. Sé que la decisión tomada no era por causa de influencia de nadie. Realmente sentí querer ser útil en las manos del Señor. Hice la oración de fe y me convencí de ser salvo. Otra cosa, la manera en la que Cristo se hizo conocer en mi vida y en la de mi madre fue a través del dolor, pues mi padre había cometido el acto de adulterio y todo salió a la luz. Eso provocó en mí frustración, rechazo, odio y desprecio hacia mi padre, pues él era el mejor modelo de referencia que yo tenía. Yo deseaba ser como él, pero todo se derrumbó. Mi madre empezó a asistir a una iglesia, luego yo seguí sus pasos con esperanza de la restauración de mi familia. Ahora John Jairo dice que en su testimonio él ama a su padre, lo ha perdonado, lo aprecia, lo admira. Ese es el poder de Dios, chicos. El poder de Dios es capaz de agarrar nuestros corazones y todo el mal que hay en él, exprimirlo, sacarlo y darnos la gracia para vivir de la manera que jamás humanamente nosotros podríamos vivir. El poder de Dios nos transforma. El poder de Dios en el Evangelio es lo que tanto necesitamos. Y por eso el apóstol Pablo predicaba. Pero otra cosa para avanzar al segundo punto quiero mencionar. Por eso Pablo dice que él no se avergonzaba del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. Pero chicos, ¿a que vosotros habéis avergonzado del Evangelio en vuestros institutos, en vuestras clases o cuando habláis con algún amigo? ¿Verdad que estamos en una sociedad en donde, a ver si les suena estas palabras, eres un retrógrado? Tú todavía estás viviendo y creyendo en la Biblia. ¿En serio? ¿Por qué no te actualizas? ¿Por qué no te modernizas? Evoluciona. ¿Qué es eso de que crees en la Biblia? En un cuento, en una lectura, en algo escrito por hombres. El mundo, chicos, va a hacer una cosa. De alguna u otra manera, va a buscar de que todos nosotros nos avergoncemos del Evangelio. A través de esas expresiones es lo que quiere hacer. A través de las expresiones como, por ejemplo, vosotros sois unos homófobos. A través de expresiones como, por ejemplo, vosotros sois unos retrógrados, vivís en el pasado, vosotros no evolucionáis. Lo que quiere el mundo hacer es eso, que nosotros nos avergoncemos del Evangelio. Pero Pablo dice una cosa, no me avergüenzo, no me avergüenzo, no me avergüenzo, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Y ahí algo increíble, de todo aquel que cree. Esa es la centralidad del mensaje, chicos. Dios ha decidido enviar su mensaje, su evangelio, para salvar a todo aquel que cree. Y todo el que cree en el mensaje del evangelio realmente tiene vida y salvación. Por ello no nos avergonzamos del evangelio, porque el evangelio nos ha tomado a nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados. El evangelio nos ha tomado a nosotros y el poder de Dios ha obrado, y ahora nosotros vemos el poder del evangelio en la vida de nuestros hermanos, vemos el poder del evangelio en nuestras vidas, vemos el poder restaurador del evangelio y no nos avergonzamos, porque el mensaje del evangelio es de Dios. Y nos gloriamos en el mensaje del evangelio. Y yo sé que más adelante tendremos razones para que nos gloriemos. Ahora, Pablo dice en su primer punto, ¿no?, que el evangelio es poder de Dios y vimos que es para salvación. La pregunta ahora es, ¿salvación de qué? ¿Y cómo Dios salva? Y eso lo vamos a definir en el segundo punto. Porque el evangelio, la segunda razón, revela lo que los hombres necesitan para ser salvos. Esa es la segunda razón por la cual Pablo ansiosamente predicaba. Habíamos dicho de que el evangelio es poder de Dios para salvar. Pero ¿cómo salva el evangelio? ¿Cómo ocurre eso? ¿Cómo sucede eso en nuestras vidas? Pues Pablo nos dice que el evangelio revela lo que los hombres necesitan para ser salvos. Miren lo que dice el versículo 17. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El evangelio, ¿qué hace, chicos? Revela la justicia de Dios. Revela la justicia
de Dios. Y es bien raro, chicos, esto, porque cuando escuchamos la palabra justicia, ¿qué se le viene a vuestra mente? A que se les viene castigo, a que se les viene reprensión, a que se les viene cárcel, a que se les viene un montón de cosas, pero no salvación. Pues sí, Dios revela a través de su evangelio la justicia que tanto necesitan los hombres para ser salvos. Dios revela eso en el evangelio. Fíjese que no dice que Dios revela primariamente el amor. Tampoco dice que revela primariamente su bondad. Tampoco dice que primariamente revela su misericordia, sino que revela la justicia. ¿Por qué, chicos? Porque en nuestra relación con Dios, el amor no era un problema. En nuestra relación con Dios, la misericordia no estaba siendo atacada. En nuestra relación con Dios estaba siendo atacada la propia justicia de Dios. Y eso es lo que revela el evangelio en sí mismo. La justicia de Dios que se recibe por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pablo está aquí, chicos, citando a Habacuc 2:4. Pablo está citando un versículo del Antiguo Testamento. Miren lo que dice Habacuc 2:4. He aquí el orgulloso. En él su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá. Mas el justo por su fe vivirá. Y eso nos enseña una cosa muy importante, chicos. Muy importante. Cuidado con la novedad. Miren, chicos, Pablo, ¿qué hizo? Pablo citó un versículo del Antiguo Testamento para justificar, para enseñar algo en el Nuevo Testamento. Y eso nos enseña una cosa. Dios ha venido hablando una misma cosa referente a su mensaje. Dios ha venido enseñando una misma cosa referente al mensaje del evangelio. Que el justo se justifica, es salvo y perdonado por medio de la fe. Y eso es así en el Antiguo Testamento y eso es así en el Nuevo Testamento. Y eso es lo que Pablo está enseñándonos a la luz de esto. ¿Cómo se salvaban? ¿Cómo eran justificados? ¿Cómo eran perdonados las personas que vivieron antes de que Cristo viniera? Pues de la misma manera que ahora lo somos tú y yo, por medio de la fe, por medio de la fe. Y esto, chicos, es lo que nos hace totalmente distintos de todas las demás religiones que ustedes ven en el mundo. Totalmente distinto. Pero es importante y quiero señalar esto, chicos. El mundo os va a presionar a vivir de novedad en novedad. Vosotros debéis luchar con una cosa, chicos. Fuisteis afectados con esto. Fuisteis afectados con el hecho de que los fundamentos no son importantes. ¿Qué quiere hacer el mundo? Destruir los fundamentos sobre los cuales la sociedad se ha fundado. ¿Y cuál es el grito de guerra que hace el mundo a la luz de esto? Pues tenemos que nuevamente evolucionar. Tenemos que nuevamente renovarnos. Chicos, el mundo nos afecta de una manera. Lo mismo aburre. Pero una cosa tenemos certeza y seguro, chicos. La Biblia enseña una misma cosa y siempre vamos a enseñar esa misma cosa. Que Dios nos libre a nosotros de querer traer una palabra nueva para vosotros para entretenernos. No. Y mi deseo es que eso pueda ser usado por el Espíritu Santo de Dios en vuestros corazones para que terminéis confiando en la Escritura. ¿Por qué, chicos? Estamos en un mundo que por un lado va a decir una cosa, los psicólogos te van a decir, mira, si tú cambias esto, pues te irá así. Luego un mismo psicólogo te va a decir esto. No, si tú vives de esta manera, te va a ir de esta manera. Un libro de crianza de niños te va a decir, a los niños no tienes que entregarte mucho, déjalo que llore, porque si no, eso lo va a hacer un niño débil. Pero otra persona te va a decir, no, porque si tú lo rechazas, eso va a afectar su estado emocional. El mundo no se pone de acuerdo en sus filosofías, no se pone de acuerdo en sus enseñanzas. ¿Por qué? Porque el mundo quiere novedad, quiere probar cosas nuevas, pero el evangelio de Dios se mantiene firme en los cielos. El mundo pasará, sus palabras y filosofías pasarán, la cultura cambiará, las cosas se modernizarán, pero la palabra del Señor se mantiene firme, hablando una misma cosa desde siempre y para siempre. Y eso es lo que nos da a nosotros confianza. Miren, chicos, ustedes saben lo que es difícil
que hombres se pongan de acuerdo en algo. Es muy difícil. Y sobre todo, que se pongan de acuerdo en temas sobre la religión. No hay nada más difícil que eso. Yo te invito a que tú puedas leer cualquier libro religioso del mundo y te darás cuenta que es muy fácil encontrar las discrepancias que hay entre ellos. Pero algo que me da mi confianza, algo que me hace admirar, valorar y atesorar la Escritura es eso. Siempre habla lo mismo sobre todas las cosas. Nunca se contradice. Nunca cambia su argumento. Se mantiene fiel. Y te imaginas que en más de 2000 años, hombres, más de 40 hombres, que nunca se conocieron, que nunca convivieron, que todos ellos, siendo tan diferentes, de épocas tan distintas, siempre se mantengan hablando lo mismo. Eso es solamente el poder de Dios. Y eso es lo que debe darles confianza a ustedes, chicos, a la hora de leer la Escritura y de meditar en el Evangelio. De que el Evangelio es un mensaje que Dios fue revelando progresivamente, pero Dios nunca se contradice. Y así como en el Antiguo Testamento el justo vivía por fe, también en el Nuevo Testamento el justo vive por fe. ¿Por qué, chicos? Porque nadie se puede justificar por sus buenas obras. Nadie. Hace un momento os dije, en el mundo, chicos, realmente hay dos tipos de religión. Hay la religión por obras, ¿no? Ahí entra el Islam, ahí entra el budista, ahí entra el católico romano, ahí entran todas esas religiones. Mira, todas ellas te van a enseñar lo mismo. Si tú haces esto, si tú vives de esta manera, si tú cumples estos requisitos, si tú oras 5 veces al día, si tú visitas una mezquita, si tú haces la comunión, si tú te confirmas, si tú pides perdón a un cura, si tú haces, todas te van a enseñar eso. Si tú haces todo esto, entonces y solo entonces vas a poder entrar al cielo. Todas enseñan eso, que a través de obras que tú hagas te vas a redimir. ¿Por qué? Porque realmente el hombre, chicos, quiere redimirse. El hombre tiene en su corazón una sensación y un deseo de culpa muy grande, porque Dios os hizo a vosotros con conciencia. Y la conciencia os acusa cuando hacéis lo malo y la conciencia os defiende cuando hacéis lo bueno. Y aunque el hombre quiera borrar toda memoria de Dios, va a vivir todo el tiempo con esa sensación de culpa en su corazón. Y por eso quiere redimirse. Inclusive, chicos, miren, la nueva religión del momento, ¿no? Los animalistas y estas personas que se dedican al medio ambiente. Mire, detrás de todo eso, ¿saben lo que ellos están intentando hacer? Una sola cosa. ¿Cómo yo puedo vivir para sentirme buena persona? Detrás de toda esa filosofía de cuidar al mundo, el planeta, lo único que realmente están intentando hacer es eso. Es, ¿cómo yo puedo aplacar mi conciencia que me acusa? Porque estoy viviendo a espaldas de Dios. ¿Cómo yo puedo hacer para redimirme? Mire, yo vivo en Martorell y todas las noches salen parejas, señores de 40, 50 años de edad, a las 10, 11 de la noche con un tremendo frío. Y estas personas salen con sacos de comida para gatos, ¿vale? Y entonces recorren todo Martorell y colocan comida, agua para los animales. Y tú los ves y tú dices, oye, qué bonito. Está muy bonito eso, ¿verdad? Pero si yo les dijera, ¿y por qué no lo intentáis hacer con las personas que viven en la calle? ¿Por qué en lugar de gastar esa cantidad de dinero, por qué mejor, está muy bien lo que hace, no está mal, pero inténtalo hacer con las personas? Creo que la persona vale mucho más, ¿no? No atacaría yo su religión. Su religión le dice que no, que los animales tienen mucho más valor. Pero ¿por qué esa persona desarrolla eso? Bueno, todo el mundo hace lo siguiente. Bueno, ¿cómo yo puedo estandarizar un estilo de vida de manera tal que yo lo pueda cumplir y me sienta bien? Que no sea tan difícil de llevar, que sea suave, para aplacar mi conciencia que me acusa, mi conciencia que me culpa. Pues bueno, le doy comida a los animales. Total, no me van a responder, no me van a dar lío, no van a ser difícil de manejar, es simplemente ir, ponerle comida y yo, aplaco mi conciencia. Me siento bien. ¿Por qué? Porque el hombre quiere redimirse. Siempre lo ha querido. Estaba leyendo, chicos,
sobre este tema, los psicólogos, ¿no? ¿Qué opinan sobre esto? El sentimiento de culpa. Y entonces ellos dicen que todo ser humano vive y experimenta un sentimiento de culpa. Pero claro, ellos decían que nuestro sentimiento de culpa tiene que ver con nuestras cosas, cultura, por no vivir conforme a los estándares culturales, conforme a la moda, conforme al momento. Hay una presión externa. Pero la verdad, el Evangelio nos enseña una cosa, que Dios os hizo con conciencia. Y aunque vosotros intentéis borrar toda idea de Dios para que vuestra conciencia no los acuse, vuestra conciencia hasta lo último os acusará. Y tendréis esa sensación de culpa. Y vais a intentar satisfacer esa sensación de alguna u otra manera. Algunos lo harán como, pues bueno, yo quiero que el ambiente, cuidar el medio ambiente. Ellos organizan muy bien la basura, la ponen en su debido lugar, pero la casa vuelto un desastre. Ellos organizan muy bien los contenedores, pero las familias destruidas. El mundo limpio, pero sus corazones entenebrecidos. ¿Por qué? Porque intentan redimirse por sí mismos, pero el Evangelio nos enseña que nadie puede justificarse por sí solo. Nadie puede justificarse por sí solo. ¿Por qué? Porque inclusive nuestras buenas obras, nuestras obras que son justas, son como un trapo de inmundicia delante de Dios. Miren lo que dice la Escritura en Isaías 64:6. Todos nosotros somos como el inmundo, y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. Todos nos marchitamos como una hoja, y nuestras iniquidades como el viento nos arrastran. Miren chicos, somos tan malos, tan depravados, tan injustos, que inclusive la mejor obra que tú puedas hacer está manchada de pecado. Mira cómo Isaías describe nuestra condición. Somos arrastrados por nuestras malas obras. Es imposible justificarme, es imposible vivir, es imposible ser perdonado por mi forma de vivir y de conducirme, porque inclusive mis buenas obras son como un trapo de inmundicia. Y yo les explico una cosa. Anteriormente en el Antiguo Testamento, miren lo que dice Isaías, somos como el inmundo. ¿Qué es el inmundo? En el Antiguo Testamento el inmundo era una persona que estaba llena de lepra. Vosotros a lo mejor no conocéis esa enfermedad porque fue erradicada hace mucho tiempo, pero la lepra era una enfermedad fuerte, una enfermedad que mataba a muchas personas anteriormente. ¿Qué era la lepra? Eran úlceras horribles, profundas, que te salían y comenzaba a comerte tu piel, a comerse tu cuerpo. Personas perdían sus oídos, sus ojos, personas se les abría el cráneo. ¿Y qué pasa? Dios, para cuidar y preservar la vida, Dios a ellos les dio un trato justo y digno para que no contaminaran a todo el mundo. Y en el Antiguo Testamento se le conocían a personas con lepra como inmundos. ¿Y qué hacían con ellos? Lo tenían que llevar a un sitio aislado. ¿Para qué? Para que no contaminaran a las demás personas y esta lepra no se regara. Entonces, todo lo que el inmundo tocaba estaba inmundo. Todo. Inclusive si el inmundo se ponía una ropa blanquita, bien bonita y limpiecita, en el momento que la tocaba, inmundo. Bueno chicos, nuestra condición es tan horrible, nuestra lepra pecaminosa es tan fuerte, que tus obras justas con las que intentas revestirte, en el momento en el que tú te las vistes, quedan así, inmundas, la contaminaste, ya no sirven para nada. Por eso es importante el Evangelio y por eso Pablo tenía ansia de predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que todo el mundo intenta redimirse, pero es vano intentarlo hacer en nuestra fuerza. No es por obras que el hombre se podrá redimir, sino que Dios en su gracia y misericordia ha decidido hacer una cosa, chicos, revelar lo que tanto intenta el hombre alcanzar por medio de su manera de vivir. La justicia que necesitamos para ser salvados y perdonados. La justicia de Dios que es en Cristo Jesús. Es nuestra. Cuando el Evangelio es predicado, nosotros lo que hacemos es decir, he aquí la justicia que necesitas para que seas perdonado y para que tengas vida. He aquí la justicia. Revela eso. Revela la justicia de Dios. Y la fe es el instrumento que Dios utiliza para que el hombre pueda recibir esa justicia.
Y ahora yo les voy a explicar de qué trata todo eso, chicos. Miren, imagínense lo siguiente. Imagínense un hombre que cometió un crimen. ¿Vale? Este hombre robó, asesinó, hizo un montón de barbaridades. Luego de esto, este hombre se escapa. Pasan 15 años. Nadie sabe de este hombre. Y en el proceso de esos 15 años, este hombre se siente mal. Este hombre le da remordimiento, entiende que todo el mal que hizo estuvo muy mal. Y él intenta, ¿cómo? Justificarse. Él intenta aplacar ese sentimiento de culpa. ¿Y qué empieza a hacer? Pues bueno, a mejorar como persona. Empieza a vivir bien, empieza a hacer un montón de cosas, empieza a ayudar a los necesitados y todo eso. Pasan 20 años y la policía nunca da con esta persona. Nunca da. Pero esta persona es el ciudadano del año. Inclusive el pueblo lo mira y dice, wow, qué ejemplo de persona. Ni por aquí se le pasan a las personas que viven allí que este hombre asesinó, robó, hizo un montón de cosas. Es un cambio brutal, increíble lo que esta persona es y cómo vive. Pero chicos, les hago una pregunta. Pasan los 20 años y resulta que después de mucho tiempo de búsqueda, la policía concluye que el hombre que hace 20 años había robado, asesinado y hecho todo acto de maldad era este buen ciudadano. Por lo general, la policía que hace lo coge, lo lleva al tribunal y le hacen un juicio. Yo les pregunto, chicos, si este hombre se presenta ante el juez y comienza a decirle al juez, juez, no es necesario el juicio, yo reconozco que fui yo aquella persona que hizo esto, yo fui el que hice mal, y mira juez, yo te quiero confesar que me sentí muy mal, yo lamento todo el mal que hice y yo intenté redimirme. Yo he dedicado 15 años de mi vida después de eso a ayudar a la ciudadanía, he hecho esto. Mira, aquí están todas las pruebas, mira. Aquí están todos los niños a los cuales yo he alimentado, aquí están todas las ancianas a las cuales yo le he ayudado a cruzar la calle, aquí está, mira, mi estado de cuenta, dinero entregado a fundación en África, dinero entregado a madres huérfanas, dinero entregado a huérfanos, dinero entregado a madres solteras. Me he dedicado a usar toda mi vida para el bien de la ciudadanía. Les pregunto, el juez hará lo siguiente. ¡Wow! ¡Qué increíble! No, tú no mereces esta condenación. Adiós juicio. Anulado este juicio y tú quedas libre por todo el bien que has hecho. ¿Hará eso el juez? No, ¿verdad que no? Yo creo que el juez le dirá lo siguiente. Mira, me alegro muy bien por ti, pero ya tú has cometido un crimen y se tiene que hacer justicia. Tus buenas obras no valen para nada. Tus crímenes merecen 100 años de cárcel o cadena perpetua o en muchos casos la muerte. Bueno chicos, cada pecado que tú cometes es una deuda que se acumula contra un Dios santo que infinitamente demanda justicia. Y nadie se va a poder salvar estando delante de Él diciendo, sí, yo hice esto malo, pero luego hice esto bueno. No, porque Dios ha establecido que la paga del pecado es una muerte. Esa es la única manera en que Dios queda satisfecho de su justicia. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es la justicia que satisface a Dios? Jesucristo es la justicia que satisface a Dios. Porque Jesucristo, ¿qué hizo? Tomó el castigo que tú y yo merecemos por nuestros pecados. ¿Y qué hizo? Murió en la cruz. Pagó. Miren lo que dice Romanos capítulo 1 versículos 19 al 26. Ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia
Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. ¿Qué demuestra Dios a través del Evangelio? Que Él es justo. ¿Por qué? Porque Dios no dejó impune ninguno de los pecados de aquellas personas que ha salvado. Alguien pagó por nosotros el alto precio. Jesucristo de Nazaret se entregó en aquella cruz, derramó su sangre como el pago por nuestra redención. Él pagó el precio, la muerte era el precio, Jesucristo lo pagó. Así Dios es justo, pero también es el que justifica al que tiene la fe en Cristo Jesús. Chicos, en el momento en que pongáis vuestra plena confianza en Jesús de Nazaret, en ese momento todo sentimiento de culpa se va. Ya no hay deuda, ya no hay condenación, ya no hay injusticia. La justicia de Cristo por medio de la fe, la perfección de Jesús y su obra expiatoria en la cruz es puesta completamente en nosotros. Somos justificados por gracia, por medio de la fe, perdonados, salvados, redimidos. Jesucristo es mi fianza. Jesucristo es el precio y ya lo pagó. Y todos vuestros pecados son plenamente perdonados si ponéis vuestra completa confianza en Cristo Jesús para perdón y salvación de vuestra alma. Así de sencillo, pero así de profundo, así de increíble es la gracia de Dios para con nosotros en el Evangelio. Por eso es un mensaje importantísimo el Evangelio, porque los hombres se están intentando salvar por sí mismos, pero la única forma de que puedan ser salvos es en Cristo, la justicia de Cristo Jesús, la perfección de Cristo Jesús. Y lo que todo eso es, todo lo que Cristo es nuestro en el momento en que ponemos nuestra confianza y esperanza. En el Antiguo Testamento, Dios pedía que para que el pueblo pudiera ser perdonado, fuese sacrificado un cordero. Y lo que hacían era lo siguiente, ¿no? Había un cruce de manos. Había un cordero sobre el cual se iba a depositar todo el pecado y había otro cordero sobre el cual se iba a derramar la sangre. Y los brazos cruzados tenían un significado. Había un intercambio. El pecado del pueblo pasaba a uno de los corderos. La perfección de otro cordero pasaba al pueblo. Dios derramaba sangre con el cordero sacrificado en representación de su pueblo caído. En aquella cruz, chicos, Dios envió al cordero que quita el pecado del mundo, Jesucristo de Nazaret. Y por la fe vuestra, no tenéis que ser los mejores hijos para poder entrar al reino de los cielos. No tenéis que ser los mejores ciudadanos para poder entrar al reino de los cielos. Nuestra intención no es que vosotros os comportéis de tal manera que Dios os abra las puertas del cielo para que podáis entrar. Y miren, chicos, en la medida en que crezcáis en el Señor, os daréis cuenta cada vez más cuán propensos somos a vivir por obras y no por fe. Y eso solamente trae a nuestra vida insatisfacción. No produce obra alguna buena. Pero el justo por la fe vivirá, chicos. Es así como respira el justo. Es así como respira al que Dios le agrada. La fe es el instrumento que Dios ha decidido utilizar para que aplicar la justicia de Dios, la perfección de Jesús, la obra expiatoria en la cruz, toda vuestra por medio de la fe. Y si algo queremos hacer de vosotros es hombres y mujeres de fe. No hombres y mujeres bien comportados. Porque los hombres y mujeres bien comportados, sin fe, al infierno van a ir directamente. Porque los hombres y mujeres comportados sin fe solamente es hipocresía que muy pronto se descubre. Los hombres y mujeres sin fe no tienen vida verdadera y no van a poder soportar eso. Porque la ley de Dios demanda que sea obedecida completamente. Mas gratuitamente Dios os ofrece ahora la justicia de Cristo en vuestras manos. Y en el momento en que pongáis vuestra fe en el Señor Jesús, ya Dios no os mirará a vosotros, sino que mirará a Cristo en vosotros. Vuestra identidad, vuestro valor,
vuestro todo está en Cristo Jesús, chicos, para que Dios os ame, os justifique y os perdone solamente por el creer en Él. Eso es lo que tenéis que hacer. Y mi reto para vosotros es ahora comenzar a ser hombres y mujeres de fe. Solamente así tendréis vida en Jesús. ¿Y cómo es eso, José Miguel? Pues bueno, fe en la palabra de Dios, confianza. En oración, pedid al Señor que os haga ver la gloria de Jesús. En oración, pedid al Señor que los haga confiar en la suficiencia de Cristo para que seáis aceptados delante de la presencia de Dios. En oración, pedid que Dios os ayude a entender la obra de la justificación por la fe, que ya mi Cristo pagó por mis pecados. Que os haga apreciar en oración que un santo, perfecto, justo, el Creador mismo se humilló haciéndose hombre para morir la muerte que tú merecías y que yo merecía por nuestros pecados. Y pedir a Dios que os haga ser hombres y mujeres de fe, porque solamente así os agradará, solamente así vivirán, solamente así tendrán la justicia que tanto necesitan, para que cuando estén delante de Dios venga el abogado perfecto que es Jesús y diga: Padre, yo pagué por él. Él ya no tiene ninguna deuda. Y no solamente pagó por tus pecados pasados, sino que pagó por los presentes, por los futuros y por los que han de venir. Somos una vez y para siempre justificados en Jesucristo en el momento en el que creemos. Somos una vez y para siempre delante de Dios sin mancha, sin culpa, sin condenación por la obra expiatoria de Cristo en la cruz. Él, la lepra de nuestro corazón, la lepra de nuestro pecado, con su sangre nos limpió y nos purificó. A tal punto de que ahora, aunque cuesta entender esto, ya Dios no me condena. Ya Dios no me castiga. Porque todo lo que es Jesús ahora es mío por medio de la fe. Por medio de la fe. Ahora, chicos, hemos visto que el Evangelio es poder de Dios y hemos visto que la forma en la que el Evangelio revela su poder es a través de la obra de la justificación para salvación de todo aquel que cree. El Evangelio es poder de Dios para salvar, pero ¿para salvarnos de qué? Y eso nos lleva al tercer punto, para salvarnos de la ira de Dios. La tercera razón por la cual Pablo quería predicar el Evangelio es porque Dios está airado, porque Dios está airado. Versículo 18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Chicos, miren lo que dice A.W. Pink sobre la ira de Dios. La ira de Dios es su eterno aborrecimiento de toda injusticia, el desagrado y la indignación de la rectitud divina por el mal. La santidad de Dios actuando en contra del pecado. Es la causa motriz de la sentencia justa que pronuncia contra los que obran el mal. La ira de Dios constituye una perfección divina tan importante como su fidelidad, poder o misericordia. Ha de ser así, por cuanto en el carácter de Dios no hay defecto alguno, ni la más leve tacha, pero la habría si careciera de ira. La indiferencia hacia el pecado es una falta moral y el que no lo odia es un leproso moral. En pocas palabras, chicos, que Dios se aire contra el pecado a nosotros, por un lado, nos debe dar esperanza a los que estamos en Cristo Jesús. ¿Se imaginan un Dios indiferente ante tanta maldad? No, nuestro Dios no es así. Él aborrece el pecado. Él no es indiferente ante la injusticia. Dios no es indiferente cuando vosotros os reís de las malas obras que hacen vuestros compañeros. Dios no es indiferente cuando os respondéis mal a vuestros padres. Dios no es indiferente cuando practicáis inmoralidad sexual. Dios no es indiferente cuando vosotros os aplaudís a vuestros colegas en el colegio por hacerle daño a otro, por ser chulo, por salirse con la suya, porque se escaparon de clase, porque se burlan de vuestra compañero de escuela, porque no le hacen caso a vuestra maestra. Dios no es indiferente ante eso, lo aborrece, se aira. Y es precisamente, chicos, de la ira de Dios
que debéis ser salvados. Vosotros no necesitáis ni debéis ser salvados de vuestros pecados, no. Vosotros necesitáis ser salvados de un Dios que aborrece con todo su ser la injusticia y la maldad. Él es celoso de todo aquel que obra con iniquidad. Y por eso no tendrá por inocente al culpable. Y Pablo dice, hay un Dios que está airado. Hay un Dios que está en enemistad contra este mundo. El mundo está en enemistad contra Dios. Y solo el Evangelio puede traer una cosa. Solo el Evangelio trae reconciliación. Solo el Evangelio aplaca la ira de Dios. Chicos, vuestro mayor problema es que habéis ofendido a un Dios santo que aborrece el pecado. Vuestro mayor problema es que habéis ofendido a un Dios que no es indiferente ante la maldad. Vuestro mayor problema es que habéis ofendido a un Dios que es justo. Y por eso debéis temer. Por eso debéis temer. Miren lo que dice el Señor en su palabra. Que Él se aira ¿contra qué? Contra toda impiedad e injusticia. Dios no se aira por capricho. Dios se aira contra toda impiedad e injusticia. La palabra impiedad apunta a una cosa, chicos. Apunta a la mala relación que tienen los hombres hacia Dios. El hombre sin Cristo no quiere glorificar a Dios, no quiere honrar a Dios, no quiere obedecer a Dios, desecha a Dios, resiste a Dios. Y esa impiedad Dios la aborrece. ¿Por qué? Porque Él es digno de toda gloria, digno de toda alabanza, digno de todo honor. Pero el hombre viviendo de esa manera, rechazando a Dios, viviendo en impiedad, sin temor de Dios, mire lo que trae como consecuencia: injusticia. Dios aborrece la impiedad y la injusticia de los hombres. Y la injusticia apunta a una cosa, apunta hacia nuestra mala relación horizontalmente. Miren, chicos, toda sociedad atea, toda sociedad que destruye a su sociedad, toda sociedad que se entrega a la incredulidad es toda sociedad que va a abrazar solamente obras de injusticia. Y es lo que vemos que abunda hoy en día. Y Dios aborrece eso, se enciende en ira. Dios es ofendido cuando pecáis, chicos. Y ese es vuestro mayor problema. Dios es ofendido cuando decís mentira. Dios es ofendido cuando vosotros eres indiferente ante lo bueno. Dios es ofendido cuando no le dais gracias de corazón. Dios es ofendido cuando no os glorificáis al Señor. Dios es ofendido y lo hace con una ira justa y santa. Se ofende el Señor. Y en vuestro contexto, chicos, yo sé que a vosotros os van a enseñar que pecar no pasa nada. Y esa es una de las metas de nuestra sociedad, volver el pecado lo normal, normalizar. ¿Cómo tú puedes aplacar tu conciencia? Pues bueno, normalizar el pecado. Y a vosotros la palabra que más os van a repetir es: no pasa nada, no pasa nada. Oye, ¿por qué vives así? No pasa nada. Oye, porque eres desobediente, no pasa nada. Pero vosotros tenéis que recordar una cosa: mirad al cielo y hay un Dios encendido en ira. Recordad que sí pasa algo. Recordad que el que vive en indiferencia, en rebeldía contra Dios, acumula ira para el día de la ira y del justo juicio de Dios. Es una ira santa, es una ira perfecta, y nuestros pecados ofenden a un Dios santo que aborrece la iniquidad, aborrece el pecado, aborrece la injusticia. Y para mí, chicos, la ira de Dios me da mucha paz en el sentido de que me da esperanza. Me da esperanza porque sé que Dios no es indiferente. ¿Se imaginan esto, chicos? Que nosotros podamos vivir como nos dé la gana, hacer todo lo que nos da la gana y luego simplemente morimos, y algunos creen que nos transformaremos en un árbol, en un pajarillo, otros creen que, no sé, te transformarás en otra cosa, otros piensan que simplemente no pasa nada, nadie rendirá cuenta por cómo vive. No, yo miro hacia el futuro y yo sé que el Señor hará justicia. Lo que se ve y lo que no se ve será delante de Él expuesto, y Él justamente satisfará su ira contra toda la impiedad y la injusticia que los hombres han cometido. Y es por eso que necesitas
urgentemente el Evangelio. Y esto es lo que quiero que os quedéis de este tema, de este punto. Chicos, cuando pequéis, recordad una cosa: Dios se enciende en ira. Pero también cuando pequéis, recordad otra cosa: Jesucristo hizo propiciación por nuestros pecados. Jesucristo aplacó la ira de Dios. Jesucristo satisfizo la justicia de Dios y Dios ahora quedó plenamente satisfecho. Dios a él lo ama perfectamente. Dios a él le ha dado todo, y todo el que se ampara ante Cristo Jesús es cubierto por su sangre, de tal manera de que ya no hay ira ni enemistad. Ya no hay ira ni enemistad en Cristo Jesús. Segunda a los Corintios 5, 18 al 21 dice: y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. A saber, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. El Evangelio te dice hoy: reconcíliate con tu Creador. El Evangelio te dice que has ofendido a Dios y Dios se enciende en ira. Dios no es indiferente ante el pecado, pero ese mismo Dios al cual tú has ofendido, por gracia y misericordia te ofrece reconciliación, pleno perdón de toda tu iniquidad, te lava de toda tu inmundicia, quita la ira de sí mismo por medio de la obra de Cristo. El justo, el que no conoció pecado, por nosotros Dios lo trató como pecado, para que ahora en él, tú y yo, por medio de la fe, seamos declarados inocentes, justos, reconciliados con Dios. Chicos, cuando yo estaba en el instituto, la verdad, les digo una verdad, yo era muy vivo, era muy astuto para lo malo. Yo quería ser así, mira, yo quería ser genial, pero tampoco quería desperdiciar mi vida, ¿no? Yo era de ese tipo de joven, que yo quería controlar mi vida. Mira, yo voy a disfrutar, me voy a ir a la discoteca, yo voy a hacer todo esto, pero yo mis estudios no los voy a descuidar, yo no voy a desperdiciar mi vida. Yo quiero ser algo distinto de la sociedad, quiero disfrutar. Entonces yo también era así muy astuto en el instituto. ¿Qué hacía yo? Cuando iba al instituto me comportaba de una manera que fuese agradable contra los ladrones de mi instituto. Porque donde yo vivía, habían ladrones, pero de verdad, se iban con armamentos, se iban con las pistolas, se iban con cuchillos para el instituto. Y estas personas, mira, yo les tenía un temor. Yo hasta oraba, yo hasta rezaba. Yo decía, mira, yo no quiero, Señor, que ni me miren. Que yo, por favor, ayúdame. Yo por temor a ellos, que ni me miren, Señor. Yo quiero ser indiferente. Entonces yo era muy astuto. Cuando me tocaba estudiar con ellos, yo me hacía un buen rollo, ¿no? Yo me hacía que era un chico buen rollo, pero también llegaba y le decía, mira, estudia conmigo, no sé qué. Y yo me esforzaba para sacar buenas calificaciones, le hacía sus trabajos, pero a la vez yo decía, pero también lo quiero ayudar para que salga un poco de allí. Así vivía yo, pensando que yo podía controlar las cosas, pero con un solo fin: les tenía temor. Yo no quería que llegara el momento en que ellos me hicieran el bullying a mí. No lo quería hacer. No sé si eso les ha pasado a ustedes en alguna ocasión. Pero chicos, les digo una cosa. Ni se compara que un ladrón, asesino, malvado, te odie, te desprecie, a que lo haga un Dios santo. Ni se compara. La Escritura dice: horrenda cosa es estar en las manos de un Dios airado. Horrenda cosa. Pero ¿sabe cuál es la buena noticia? Que no tenéis que hacer nada para que Dios os ame. Cristo lo ha hecho todo. Y por la fe en Él, Dios os ama como si fueseis Jesús mismo. Y ya no hay ira, ya no hay enemistad. Yo no quería tener enemistad con ninguno de ellos porque sabía que me iban a dar duro. Pero chicos, les digo una cosa:
ni se compara cuando os presentéis delante de Dios sin Cristo Jesús. La ira de Dios, del Dios que hizo los cielos y la tierra y que creó el mismo infierno, espera a todo aquel que permanezca en sus pecados. Pero bendito sea Dios que ahora te dice, reconcíliate conmigo en Cristo Jesús. Y todo el amor de ese Dios, todo lo opuesto de ese Dios ahora es nuestro. Su gracia, su misericordia, su cuidado, su perdón es nuestro. Ya no hay ira, ya no hay enemistad. Por eso Pablo tenía ansias de predicar el evangelio, porque Dios aplaca su ira y Pablo quería hacer esto, como lo leímos en Corintios. Quería rogar a los hombres reconciliados con Dios. Y yo te digo algo, no hay nada más increíble que un Dios al cual hayamos ofendido, que ahora haya hecho todo para que tú y yo tengamos vida, esperanza, salvación y vida eterna en Él. Bendito sea Dios por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hemos visto 3 razones por las cuales Pablo tenía muchas ansias de predicar el evangelio. La primera, porque el evangelio es poder de Dios. La segunda, porque el evangelio y solo el evangelio revela lo que todos necesitan para ser salvos, la justicia de Dios. Y la tercera razón, porque Dios está airado. Y como dije en este punto, Dios no se aira porque le da la gana, ni porque es caprichoso, sino que se aira justamente. Y se aira contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Y miren cómo ahora demuestra a la luz de la Escritura la impiedad y la injusticia los hombres. Y esto nos lleva al cuarto punto, porque la incredulidad no tiene excusa. Otra razón por la cual Pablo quería predicar el evangelio es porque la incredulidad no tiene excusa. No tiene excusa. Versículos 19 y 20 dice, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. La incredulidad para Pablo no tiene ninguna razón ni fundamento. Pablo, al ver una sociedad atea, lo único que hacía es que esto no tiene ni pie ni cabeza. ¿Cómo es que no creéis en Dios? Y mira lo que nos dice la Escritura, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos. Dios ha dado tanto testimonio, tanta prueba de su existencia, de su ser, que inclusive en el corazón de los hombres escribió eternidad. Hay algo en el corazón de cada ser humano que es una marca que le da a entender una cosa. Yo estoy en los cielos reinando y yo te creo. Yo te hice, yo te formé, yo vivo y reino. Yo estoy vivo. Hay una marca, un sentido de eternidad que Dios ha marcado a los hombres. De tal manera que la incredulidad, el ateísmo en sí mismo es aborrecible ante Dios. Y por eso dice la Escritura, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Miren lo que dice, no tienen excusa. La palabra aquí excusa en el griego, en la palabra original es anapologetos. Anapologetos. Son 2 palabras compuestas. La palabra ana significa sin. Sin. Es como cuando tú dices incrédulo, ¿no? Son 2 palabras compuestas. El prefijo in significa que no tienes algo. Y crédulo es que no tienes fe, no crees. El anapologetos son 2 palabras también. Anas es el prefijo que te dice sin, ¿vale? Sin, careces de algo. Y pologetos significa defensa, apología. En pocas palabras, Pablo nos está diciendo que el ateo, el incrédulo, el mundo en donde vivimos no tiene defensa, no tiene fundamento, no tiene razón, no tiene excusa. Y por eso Pablo estaba siendo movido a predicar ansiosamente el evangelio. Porque el estilo de vida, el estilo de vida del incrédulo no tiene cabida en la mente de Pablo. No tiene razón de ser vivir en incredulidad. Es una falsedad, es una falacia, es pura rebeldía, porque Dios desde la creación se ha hecho perfectamente manifiesto, visible, palpable.
Dios se ha manifestado de tal manera ante el mundo que no tienen ninguna excusa. Si eres incrédulo, indiferente a Dios, te engañas y te mientes a ti mismo. No tiene fundamento tu vida. Rechazar a Dios es rechazar todo sentido de la realidad. Rechazar a Dios y vivir en incredulidad es rechazar verdaderamente todo sentido de vida, lógico, sensato y bueno. Totalmente. Y eso es lo que Pablo tenía en su corazón. Y al ver lo que reina desde el momento en que Adán y Eva pecaron, que es incredulidad, Pablo era movido y ansiosamente quería predicar el evangelio, predicar y anunciar el evangelio. Chicos, hay dos cosas que Dios ha hecho para que sea evidente. La primera ya la mencionamos. Él ha escrito eternidad en nuestros corazones. Dios ha puesto eternidad en los hombres. Todo ser humano quiere trascender, chicos. Todo ser humano. ¿Por qué creen que os gusta tanto Instagram? ¿Por qué creéis? ¿Por qué creéis que os gusta tanto eso? Porque queremos algo que nos lleve mucho más allá. ¿Por qué creen que lucháis contra la muerte? ¿Por qué a nadie le agrada? ¿Por qué no la vemos natural? Porque fuimos hechos con eternidad. ¿Por qué crees que una persona que dice que es atea, cuando tú sigues a un ateo, tú te darás cuenta que él es igual de religioso que cualquier otro? Igualito. Solo que su religión pues es distinta y ya está. Pero su religión es igual. Todo ser humano desea, anhela y quiere poner su confianza, su esperanza en algo. Porque nunca estará en paz ni bien hasta que su corazón esté en el Señor. Él ha escrito ese sello de eternidad en nuestros corazones. Dios ha dado testimonio en vuestra, algo que se llama conciencia. La conciencia es algo que os acusa cuando hacéis lo malo y os defiende cuando hacéis el bien. Si Dios no existiera, chicos, ¿por qué entonces existe ese sentido de justicia que tenemos? ¿De dónde viene? Algunos dicen, no, eso viene de la cultura. No, porque yo aquí he predicado a un montón de personas que nunca han leído la Biblia y nunca han sido instruidos ni criados bajo enseñanzas bíblicas. Nunca. La palabra evangelio nos dicen, ¿qué es eso? Evangelio. Yo, madre mía, no he escuchado el evangelio. ¿Qué dice? No puede ser que en España alguien me diga que nunca ha escuchado el evangelio. Y si yo le pregunto, oye, ¿cómo te sientes cuando mientes? Verá que te pones a sudar. ¿Y por qué? Oye, ¿cómo te sientes cuando te descubren haciendo algo malo? ¿Verá que te avergüenza? ¿Y por qué? ¿Quién pone eso? ¿Quién ha dado ese sentido? ¿De dónde viene? Dios ha puesto eso en su corazón. Pero la otra forma, chicos, de verlo es, Dios se ha manifestado a través de las cosas creadas. La naturaleza misma nos muestra sus atributos invisibles, su eterno poder y su divinidad. Solamente con salir y mirar la creación, el orden, las formas, la sabiduría, la ciencia, el poder, la belleza, todo lo que en la creación nosotros vemos, solamente eso nos dice que es imposible que esto venga de la nada. Miren, chicos, ¿qué pensarían de mí si yo les digo que este móvil, después de millones de años, desarrolló esta pantalla táctil que sirve para tocarla, escribir y visualizar cosas? Luego de millones de años más, él desarrolló una memoria RAM que le da la capacidad de pensar, almacenar información y le da la capacidad de hacer varias cosas a la vez. Pero luego de millones de años, muchísimos millones de años más, este teléfono, muy inteligente en sí mismo, también desarrolló una memoria interna para poder almacenar datos. Y millones de años más desarrolló el software que le permite utilizar las aplicaciones que millones de años más él mismo desarrolló, que millones de años más luego formó la carcasa, millones de años más luego vino el forro y millones de años más tenemos esta belleza. Increíble, ¿no? Parece absurdo, ¿verdad? Pero chicos, les hago una pregunta. ¿Dónde hay más ciencia y sabiduría? ¿En este teléfono hecho por un hombre o en la creación misma? ¿Dónde hay más factores de riesgo
¿En la creación misma o en este teléfono? ¿Y dónde vemos un mejor equilibrio y perfecto? ¿En la creación misma o en este teléfono? Pues si esto requirió las manos de un hombre incapaz como tú y como yo, y estoy seguro que vosotros os burlaríais de mí si yo les dijera que estoy hablando en serio, pues entonces ¿cómo creen que Dios ve a todo aquel que dice, no, yo no creo en Dios? Porque la tierra se formó de la nada y millones de años de más se hizo todo esto. Es insensatez, es pura rebeldía, es pura necedad, es pura falsedad. Y eso es lo que es realmente lo que mueve al hombre sin Cristo. La rebeldía es resistir a Dios, porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, con toda claridad. Miren chicos, me da risa cuando usan la creación como un justificante para vivir en incredulidad. Yo pienso que Dios, en el fin de los tiempos, esto no lo dice la Escritura, pero a veces yo solo pienso cuando alguien usa la creación para justificar su incredulidad, yo pienso que en el día del juicio, la luna, las estrellas, si pudieran hablar, el mar, el viento, si pudieran hablar, testificarán contra todos los incrédulos y contra todos los ateos y le dirán, ¿cómo pudiste? ¿Cómo te atreviste a usarme a mí, que fui un instrumento de un Dios santo para darle gloria? ¿Cómo te atreviste a usarme a mí para justificar tu incredulidad? ¿Cómo te atreviste a usarme a mí para justificar tu rebeldía? Pero Dios se ha hecho claramente manifiesto a través de la creación. Y por eso no tiene cabida la incredulidad. Pero en nuestro tiempo es todo lo contrario, ¿verdad que sí, chicos? A vosotros, ¿qué es lo que le enseñan? ¿Qué es lo que hay y reina en nuestros tiempos? Que la incredulidad es la moda del momento, ¿no? Ser ateo es mucho más fácil que tener un teléfono. Y el ateo se va a gloriar en eso, ¿no? Y te van a decir un montón de cosas. Pero Dios se ha hecho evidente. Dios ha mostrado claramente. Y eso os debe llevar a una cosa. Señor, necesito tu evangelio y Él necesita tu evangelio. Porque el problema del incrédulo, chicos, no es que no sabe razonar como vosotros a lo mejor ya lo hacéis en Cristo Jesús. El problema nuestro no es que necesitamos llegar a un intelecto o una capacidad intelectual para poder llegar a la conclusión de que, obvio, si la tierra, el universo tiene todo este orden, es más que obvio que fue un ser infinitamente puro, divino y poderoso que creó todas las cosas. Aceptarlo sinceramente y que eso nos mueva a glorificarle. No tiene que ver con pruebas, no tiene que ver con argumentos científicos. Su problema es rebeldía. Su problema es que está entenebrecido en su entendimiento. Su problema está en su corazón rebelde. Y el evangelio, que es poder de Dios, es lo único que puede atacar, destruir toda incredulidad en vuestros corazones y en el corazón del que está ahora sin Cristo Jesús. Y chicos, si algo os va a anunciar este mundo es que la incredulidad es la moda. Y si algo debéis recordaros constantemente es el evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. El justo por la fe vivirá y debéis vivir completamente en esa realidad. Vivir vidas centradas en el evangelio. Y por último, y con esto concluimos, la última razón, pero no la menos importante, porque solo Dios merece gloria. Versículo 21 al 23, pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El hombre que hizo en su incredulidad y rebeldía, la gloria del Dios incorruptible la rechazó para comenzar a adorar a algo que tiene forma e imagen corruptible. Es un cambio lo que ocurre. El hombre no deja de adorar a un Dios para ser libre.
El hombre no deja de servir a un Dios para ser libre, no. Siempre hay un ídolo al cual está atado el hombre, al cual adora, en el cual pone su confianza. El problema es que solamente hay un Dios vivo y solamente ese Dios vivo merece toda confianza, gloria, alabanza y exaltación. Pablo, al ver que el hombre sin Cristo está haciendo eso, se indigna, desea por el poder del evangelio que ocurra lo que Cristo vino a hacer, tal como lo dice la Escritura en Lucas capítulo 2, versículo 10 al 14. Mas el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí, os traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo el Señor. Y esto servirá de señal: hallaréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. ¿Qué trajo Jesús? Primeramente, gloria a Dios en las alturas. Cuando Adán y Eva pecaron contra el Señor, desobedeciendo su mandato bueno, lo único que ocurrió a partir de ese momento es que el hombre decidió no volver a glorificar y darle la espalda al único Dios vivo y verdadero. Cambió la gloria del Dios incorruptible por la imagen de algo creado. Comenzó a dejar de adorar al Eterno por adorar a cosas finitas. Y eso es lo que tú y yo hacíamos antes de Cristo Jesús. Teníamos ídolos, poníamos nuestra esperanza y confianza en cosas que no merecen gloria y exaltación. Cuando veíamos a nuestros artistas, cuando veíamos al jugador de fútbol que anhelábamos, nos derretíamos por él, le alabábamos, le glorificábamos. Los músicos que escuchábamos lo queríamos, por eso cuando nos paramos es lo primero que escuchamos. Un tiempo libre es lo otro que querés escuchar. Cuando estás en casa también deseas escuchar eso. ¿Por qué? Porque lo único que hicimos fue por pura rebeldía cambiar la gloria del Dios incorruptible. Pero el evangelio vuelve a traer gloria a Dios. Y chicos, aunque este es el último punto, es la razón principal por la cual debemos vivir, para glorificar a Dios. Y solamente glorificando a Dios y viviendo para la gloria de Dios es que podéis disfrutar de una vida plena. Porque no hay mayor razón, no hay mayor motivo por el cual respirar, vivir. No hay mayor bien para nosotros que glorificar al único Dios vivo y verdadero. Nosotros fuimos hechos para la gloria y la alabanza de Dios. Él nos creó con ese propósito. Nuestro pecado le deshonra. Nuestra rebeldía nos hacía deshonrarle, ignorarle, resistirle. Pero el evangelio vuelve a traer gloria y alabanza a Dios. Y eso, chicos, es por lo cual debéis atesorar en vuestro corazón, sea la motivación por lo que hagáis todo, para que en este mundo en el cual nadie quiera adorar al Dios de la Biblia, vuestras vidas le den gloria, alabanza y exaltación al único Dios vivo y verdadero, y verdaderamente seréis felices, porque no hay mayor gozo, no hay mayor bien que vivir para lo que fuiste hecho, para exaltar y glorificar a un Dios vivo y poderoso. Y por eso, estas son las 5 razones por las cuales Pablo ansiaba predicar el evangelio. Porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Porque el evangelio revela la justicia de Dios que tanto necesitas para vivir. Porque el evangelio nos salva de la ira de un Dios santo, justo, que aborrece el pecado. Porque vivir en incredulidad no tiene ningún sentido ni excusa. Y solo el evangelio puede hacer que hombres malvados y rebeldes, con un corazón y una mente entenebrecido, adoremos, vivamos y amemos al Dios que hizo todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar, ¿sí? Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por el evangelio, gracias por tu palabra, Señor. Padre, bendito sea tu nombre por todo lo que haces, por Jesucristo. Bendito sea tu nombre, Señor, por el poder del evangelio. Gracias por habernos permitido meditar en tu palabra. Gracias, Señor. Te ruego, Padre, ayúdanos a atesorar el mensaje de salvación.
Ayúdanos a atesorar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a vivir para la gloria de Cristo. Ayúdanos en este mundo de incredulidad a poner nuestra esperanza, confianza y fe en el Evangelio de Cristo. Ayúdanos, Señor de la gloria, a confiar en el poder del Evangelio para salvación. Ayúdanos, Señor de la gloria, a vivir vidas centradas en el Evangelio. Porque solamente así, Señor, viviremos. Solamente así te conoceremos. Solamente así fuentes de agua viva brotarán de nosotros. Y solamente así viviremos para tu gloria. Y no hay mayor gozo, no hay mayor bien, no hay mayor razón de vida que glorificar y exaltar tu santo nombre. Atesora tu evangelio en nuestros corazones. Lleva con bien a los chicos. Y que sea usted usando esta palabra para la gloria de su nombre. En Cristo Jesús se lo pedimos. Amén. Amén. Amén.